con todo esto del cambio de metodología, yo estaba pensando que la clase de hoy fuese sobre Scrum, la metodología que vamos a usar. Sin embargo, ayer me puse a pensar y dije, no, para hablar de esto tenemos que caer siempre a esta primera clase, ¿no? que llamamos a ver de qué se trata, ¿no? Y yo quiero decir un par de advertencias acá, ¿no? Primero, aquí estamos entrando ya directo en materia. Yo no me voy a poner a hablar de qué es ingeniería de software y bla, 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 y por qué, etc. Eso va a llegar en su momento, dentro de unas 4 semanas más o menos, pero quiero entrar en materia para poder empezar a trabajar en el producto ya, lo más pronto posible. Entonces, más adelante vamos a ver eso, como les digo. La otra cosa es que nada de lo que se diga en este curso debe considerarse como una verdad absoluta que es aplicable a todos los escenarios existentes. Por el contrario, la aplicabilidad de estas ideas depende del contexto en el que se aplique, del proyecto a desarrollar, del proceso, del personal, etc. Por eso es que les decía lo del criterio. Entonces, no tomen estas cosas como algo literal. Son técnicas, son estrategias, son conceptos que se utilizan, se han utilizado en la industria, pero siempre es importante pensar si en el contexto en el que estoy, esto es aplicable realmente. ¿Bien? O sea, desarrollar pensamiento crítico en ese sentido. Fíjense que, y aquí tengo algo tiene que salir mal, ¿ven? Bueno, aquí había una transparencia que decía, imagínense que ustedes tienen un cliente, ¿okay? En este momento enfrente. Olvídense que están viendo ingeniería de software, olvídense de ese punto. Supongo, asuman que saben programar, ¿okay? Y que tienen un cliente que les describe un producto. O sea, yo necesito un sistema que me lleve la nómina, me calcule la nómina, o necesito un sistema que haga tal cosa. Tienen el cliente enfrente. ¿Cómo harían para resolver el problema? ¿Qué harían? Recolectar datos. Recolectar datos. Preguntarle qué es lo que quiere, preguntar sus necesidades. Tratar de llevar el orden. Pedir detalles de lo que quieren. Por allá atrás alguien quiso decir algo y no pudo. ¿No? ¿Dijiste? Pedir detalles. Conocer las necesidades del cliente. Conocer las necesidades. Recolectar datos de qué. Sobre la información que voy a almacenar. Está pensando a nivel de, es interesante, a nivel de los datos que necesito guardar en el sistema. Y si es un juego de video, no vamos a guardar datos realmente. Preguntaría qué es lo que voy a hacer para ver qué lo puedo utilizar. O sea, ¿en qué me voy a enfocar? La referencia. ¿Referencias a? O sea, si voy a hacer una nota, que ya esté hecho Por ejemplo. O sea, fíjense, entender, pensando en términos de modelo de datos, entender de qué se trata el software, buscar si a lo mejor está hecho. No se imaginan la cantidad de veces, o sea, la cantidad de software que se rehace innecesariamente. Necesito una página, necesito un portal web. Bueno, vamos a programar un manejador de contenidos que haga fácil la edición del portal web. Miren, hay 300 y afuera dando vueltas, ¿se dan cuenta? O vamos a programar un programa, vamos a hacer un programa que calcule la nómina. No, hay 500 por allá afuera dando vueltas. ¿Sí? Eso es importante también. Entonces, fíjense, no están tan perdidos, ¿no? O sea, saben que tienen que entender primero lo que debe hacer el programa. Y es lo que dice ahí. Para crear una solución a un problema, pues primero es necesario tener claro y comprender el problema. Si no comprendo el problema, estoy frito, no puedo generar la solución. Y lo que vamos a ver, esta sí es la presentación del curso de hoy, de la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre requisitos y sobre requerimientos en el software. Y eso es, pues, básicamente pensar en todo lo que el cliente quiere, exactamente lo que el cliente quiere, a como dé lugar y a cualquier precio. Ese es el lema, de alguna forma, de la presentación. Entonces uno empieza pensando en términos de qué es un requisito. O sea, esas ideas que ustedes han plasmado están bien, pero tenemos que empezar a refinarlas un poco. Cuando uno habla de un requisito es algo que expresa lo que el sistema debe hacer para satisfacer las necesidades de los usuarios. Hay muchas definiciones y aquí empiezan los problemas. Van a encontrar un autor diciendo una cosa y otro diciendo algo ligeramente distinto. Lo importante es que ustedes puedan crear su propia visión del mundo. Fíjense, Fletcher dice que es un aspecto de un sistema o una descripción de aquello que el sistema es capaz de hacer a fin de cumplir su propósito. Eso es lo que él dice. Un requerimiento, dice Somerville, es un servicio que el sistema de software debe satisfacer o una restricción bajo la cual el sistema debe operar. Como les digo, en lo personal, y esta es mi definición personal o mi visión personal, un requisito es algo, cualquier cosa, que el sistema debe ser capaz de hacer
o una restricción que debe de cumplir el sistema para que pueda cumplir su propósito, o sea, el propósito del sistema, y para que pueda satisfacer a sus usuarios. Si quieren un sistema que calcule nómina, ¿cuál es el propósito del sistema? La nómina. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y los usuarios van a estar satisfechos si el sistema hace ¿qué? Calcula nómina y no se equivoca y genera los números correctos y etc. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso lo pueden ver como un requisito de muy alto nivel. El propósito del sistema es calcular nómina. Tiene que cumplir con eso. Y tener contentos a sus usuarios, o sea, calcular la nómina de la forma correcta y adecuada. Entonces, los requerimientos, es importante tenerlo en mente, lo que les decía hace un rato, se concentran en el cliente y en el problema a resolver. O sea, los requerimientos definen sobre el sistema lo que el cliente quiere que el sistema haga, todo lo que el cliente quiere que el sistema haga y nada más que lo que el cliente quiere que el sistema haga. Y ya van a ver por qué hago mucho énfasis en esto más adelante. Y hay algo que es importante y a los programadores esto nos cuesta, tengan cuidado si lo han pensado. Los requisitos se concentran en el qué debe hacer el sistema y no en el cómo. Digo que esto nos cuesta porque los programadores empezamos a hablar con un cliente y empezamos a pensar en código. Ok, a ver, estoy conversando con el cliente y tengo la mano en el teclado de este lado. Taca, 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 taca. ¿Sí me siguen lo que trato de decir? Hay que distanciarse un poco de eso, ¿ok? Hay que distanciarse. La programación no es trabajo de ingeniería, esto es trabajo de ingeniería. ¿Bien? Entonces los requisitos se concentran en el qué, olvidándose del cómo lo voy a hacer. Me concentro en el qué. Evidentemente uno considera el cómo en algunos casos y ya vamos a ver por qué. Entonces, bueno, o sea, dejen de pensar por los momentos en cómo lo van a programar, y comiencen a pensar en qué es lo que realmente vamos a programar. Hay muchas formas de clasificar los requisitos y los requisitos pueden llegar a definir muchas cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista de la aplicación, los requisitos pueden definir los datos que el sistema debe capturar y debe almacenar. O sea, perfecto. Los requisitos deben definir las funciones que el sistema debe ejecutar, o sea, la funcionalidad del sistema, cómo debe funcionar, qué debe hacer, la información que debe producir el sistema. Los requisitos también pueden definir cosas como, por ejemplo, la interacción entre el usuario y el sistema, la interfaz de usuario. Los requisitos pueden decir cosas como, por ejemplo, el sistema tiene que ser amigable, basado en Web 2.0 usando Ajax. ¿Por qué? Porque imagínense Facebook sin Ajax, sin Web 2.0. ¿Okay? Eso no funcionaría, así de simple. Los requisitos pueden definir atributos de calidad. Por ejemplo, si están haciendo un sistema de control de tráfico aéreo, uno de los requisitos seguramente es que el sistema debe fallar, no sé, la tolerancia de fallas es de un 0.01%. No creo que quieran montarse en un avión con un sistema de control de tráfico aéreo que tiene una tolerancia de fallas mayor. Entonces eso es un requisito, estoy definiendo una restricción de calidad. Y los requisitos deben definir restricciones de operación. Por ejemplo, yo les puedo hablar sobre la plataforma y les puedo decir debe correr en Windows. Eso es una restricción de operación. Si debe correr en Windows, pues no lo van a programar en Linux, lo van a programar pensando que eso corre en Windows. La tecnología que se debe utilizar debe correr en Java, debe correr en PHP, debe usar tal framework. Piensen un poco, cuando yo les dije que el juego web que vamos a desarrollar no debe ser en Flash, no debe ser usando Apple, debe ser en Java con Eco 3 y web. ¿Eso es qué? Es un requisito. Les estoy diciendo cómo, les estoy planteando una restricción. Las interfaces con otros sistemas. Por ejemplo, el sistema de control de tráfico aéreo debe de interactuar con los aviones utilizando el protocolo tal, el sistema de radar tal, etc. Si el sistema de control de tráfico aéreo no utiliza eso, no va a poder interactuar con los otros aviones y con los aviones y no va a servir para nada. Entonces eso también lo definen los requisitos. Entonces es muy amplio de alguna forma lo que podemos definir. Sin embargo, hay otra clasificación que separa los tipos de requisitos dependiendo si definen o no funcionalidad. Entonces uno dice que hay requisitos funcionales, que son los que definen cómo debe funcionar el sistema, qué debe hacer el sistema, cómo se comporta el sistema. Y requisitos no funcionales, que definen cuáles son las restricciones, que no tienen nada que ver con la funcionalidad, que están asociadas al sistema. Por ejemplo, si regresamos al diagrama anterior un momento, potencialmente los requisitos funcionales están concentrados a lo mejor en quizás la interacción usuario-sistema, algunas de ellos,
y en aplicación en las funciones que debe ejecutar el sistema. El resto, en su mayoría, son requisitos no funcionales, porque no describen el comportamiento del sistema, describen restricciones adicionales. Ya vamos a ver ejemplos al respecto. Entonces, dependiendo si definen o no funcionalidad, los requisitos funcionales, como les decía, definen la funcionalidad de los servicios que se espera que el sistema provea, la interacción entre el sistema de software y su ambiente o contexto, y cómo el sistema deberá actuar bajo ciertos estímulos externos. O sea, si el operador del control de tráfico aéreo aprieta el botón tal, el sistema debe hacer esto. O sea, ¿cuál debe ser la funcionalidad? Bien. Ejemplos de requisitos funcionales. Por ejemplo, requisito 010. El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios en el foro. Los nuevos usuarios deben ser aprobados o rechazados por un moderador antes de poder publicar mensajes. Y fíjense que aquí hay algo interesante. No estoy diciendo exactamente cómo es el proceso para registrar esos nuevos usuarios. No estoy diciendo que voy a hacer clic en tal lugar y voy a hacer clic en tal botón y la pantalla va a ser así, no. Simplemente estoy diciendo que el sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios en el foro. Así de simple, ¿ok? Requisito L200. Los usuarios deben poder intercambiar mensajes y comunicarse por medio del foro. Toda la comunicación debe estar moderada para evitar conductas inapropiadas por parte de los usuarios, mensajes basura y publicidad no deseada. Nuevamente, no estoy diciendo cómo debe hacerse eso y cómo debe ocurrir eso. Más adelante nos vamos a dar cuenta que puedo tomar estos requisitos y explotarlos, refinarlos, para poder plantear el cómo exactamente, desde el punto de vista de funcionalidad, eso va a ocurrir en el sistema. ¿Okay? Pero eso es más adelante. Y los requisitos no funcionales o los requerimientos no funcionales no se refieren directamente a propiedades funcionales del sistema, sino a sus propiedades emergentes o a restricciones adicionales en el sistema o en el proyecto de desarrollo de software. Entonces, fíjense, definen restricciones adicionales al sistema, tales como procesos de desarrollo, herramientas, lenguaje de programación, limitaciones de presupuesto, de tiempo, de interfaz, de calidad, de hardware, etc. ¿Ok? Y esas propiedades emergentes, ¿alguien sabe qué son propiedades emergentes? Van surgiendo a medida que se va desarrollando el... ¿Pero por qué? Si estudian ingeniería de sistemas y no saben lo que son propiedades emergentes del sistema, están en problemas. Pero vamos a arreglar ese problema. Fíjense, las propiedades emergentes son aquellas que resultan del sistema como un todo, que yo no las puedo identificar o no las puedo atribuir a un componente particular. ¿Sí me siguen? Esas son las propiedades emergentes de un sistema. Por ejemplo, yo tengo este computador y puedo decir, caramba, esta máquina, esta es buena máquina. Funciona bien, no se cuelga, tiene tiempo funcionando y etcétera. No sé si prenda, etcétera. Lo que trato de decir, yo puedo decir que esta es buena máquina y puedo identificar esa buena máquina por el procesador, asignarle ese atributo al procesador. Es buena máquina porque la combinación del hardware que hay adentro, procesador, tarjeta madre, etcétera, hacen que sea bueno. Traten de poner una máquina con un buen procesador, una buena memoria, una buena tarjeta de video y una tarjeta madre de porquería, se van a dar cuenta que eso no funciona. Los que saben un poco de ensamblar máquinas entienden de esto, ¿okay? O tomen esa excelente máquina, por ejemplo, y instalenle Windows y se van a dar cuenta que es una porquería. Editen eso del video, por favor. ¿Okay? O sea, son propiedades que yo no puedo atribuirles a ninguna parte. Cuando yo digo el sistema es bueno, el software es bueno, yo no se lo puedo atribuir a la línea de código tal o al requisito tal, ¿no? O sea, el sistema está bien hecho, funciona.